Bien, se cambió un poquito el orden del culto, pero vamos a hablar algo con respecto a nuestra economía en las finanzas. ¿Quién quiere un milagro financiero en su vida? Yo creo que muchos estamos esperando que Dios nos bendiga en abundancia, ¿verdad que sí? No queremos estar así apretados. Yo creo que nadie quiere estar apretado en la economía. Dice la palabra que Dios quiere que siempre tengamos lo suficiente aún para bendecir a los demás. ¿Usted lo cree? Entonces, el deseo de Dios siempre es con nosotros bendecirnos. Así es que dígale al que está a tu lado, el Señor te va a bendecir grandemente. Amén. Cierre sus ojos tantito, extienda sus manos acá hacia enfrente conmigo y dígale: Señor, trae esa unción sobre tu siervo, sobre tu hijo, Padre. Que tú hables, Señor, a través de él y que tú seas, Señor, el que hoy traiga la libertad, Padre, en lo económico en mi vida. Dile: yo creo tu palabra, yo creo tu bendición sobre mi vida, Padre. Así es que úsalo y trae la palabra que tú quieres darme a mí en lo personal. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, hoy prepara mi corazón como esa tierra fértil, Señor, que da fruto al 100%, Padre. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amanecimos hoy a lo mejor un poquito con una noticia un poquito triste. El pastor de Cozumel, de Playa del Carmen, un pastor que nosotros lo conocemos desde hace muchos años, partió con el Señor. Él cumplía años ya el próximo 23, su esposa Penny, él se llama Guido, su esposa Peniel, le decimos Penny a su esposa, y pues nos despertó a todos con esta noticia que partió con el Señor, se adelantó. Y la verdad, yo quisiera que cerráramos tantito los ojos y oráramos por este matrimonio, por la iglesia de Playa del Carmen, y pon tu corazón delante de Dios ahorita. Dile: Señor, bendice a Penny, Señor. Sabemos que tú estás con ella, tú estás bendiciéndole en este momento, Padre. Es tu paz sobre su vida. Tú traes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero que guarda su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor. Gracias por la vida de tu hijo Guido, Señor, pastor de Comunidad Playa del Carmen. Sabemos que está contigo ya, Señor, y tú conoces, Señor, el corazón de tu hija y de los que le rodean también allí en la iglesia de Playa del Carmen. Bendice, Padre, su vida y fortalécela en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero que me acompañe. Vamos a leer una escritura en Hechos, capítulo 24. Y vamos a leer varios versículos. Tal vez no esté ahí en la lista, pero el capítulo 24 de Hechos, versículo 11. Quiero que vea algo que es puesto en la palabra del apóstol Pablo. No está en ninguna carta, no es una carta escrita en ninguna de las ciudades que él ministraba, pero dice la escritura en Hechos 24:11, acompáñame a leerlo. Dice: aquí Pablo está hablando con el gobernador. En ese entonces el gobernador de ahí de todo Jerusalén era Félix. ¿Cómo se llamaba? Félix. Dice la palabra que aquí está hablando Pablo con el gobernador Félix y le dice: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí ¿a qué? A adorar a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Obviamente él subió a adorar al Señor. Versículo 14. Vamos a brincarnos al 14. Dice: pero esto te confieso, que según el camino, no sé si en esta traducción, bueno, aquí son puras mayúsculas, en la Reina Valera 60 aparece camino con C mayúscula.
quiere decir que está hablando de Jesucristo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí el autor de la Reina Valera 60 pone camino con C mayúscula, aunque en el original es la misma palabra. Pero obviamente aquí el Espíritu Santo nos está mostrando que a quien se está refiriendo es a Jesucristo. Entonces, quiero que veas aquí que dice la palabra, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman, ¿cómo? Dice, que ellos llaman, ¿cómo? Herejía. Obviamente los judíos habían hablado, ya estaban creyendo, algunos en Cristo Jesús, algunos de los judíos ya no estaban acercándose a la sinagoga, y entonces algunos judíos ya le estaban echando a Pablo porque realmente ya se estaban desviando a un camino, que ese camino era Jesucristo. Dice, así sirvo al Dios de mis padres, dice Pablo, y se lo dice a Félix, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. No olvidemos que Pablo está escribiendo esto que se pone aquí o que se escribe en Hechos, está escribiendo cuando no había Nuevo Testamento, todavía no había gente que había escrito los evangelios. Algunas cartas todavía estaban regadas en las iglesias a las que Pablo había escrito. Tú y yo tenemos la bendición de tener en la Biblia todo el conjunto de todas esas cartas y los evangelios y haber entendido que el Señor nos los juntó, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, en un libro ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué leía Pablo? Lo que dice aquí. Todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, sirvo al Dios de mis padres. Fíjate bien lo que dice, sirvo al Dios de ¿quién? Es importante que veamos porque dice de mis padres. Dice, versículo 15, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan o abrazan teniendo esperanza de que ha de haber resurrección de ¿qué? De los muertos, así de justos como de injustos. Quiere decir, y Pablo se está refiriendo esto a los fariseos como diciendo, yo creo lo mismo que ellos. Los saduceos eran fariseos y saduceos. Algunas veces se juntaban para ir en contra de lo que Pablo decía, pero algunas veces se dividían porque los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, aquí había un disgusto también entre ellos. Y Pablo se está refiriendo a los fariseos que lo estaban acusando y dice, yo también estoy creyendo en la esperanza de Dios, cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así como de justos e injustos. Verso 16. Y por esto procuro tener siempre una ¿qué? Conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Quiere decir, nadie me puede dar una acusación a mí como persona. Dice la palabra, verso 17. Pero pasados algunos años, ¿qué dice? Vine a hacer limosnas a mi nación. ¿Y qué más? Ofrendas. En aquel entonces, no lo vamos a leer, dice Pablo, que cuando algunos años había venido, había llegado tal vez y había habido algún alboroto mientras él hablaba. Pero le sigue diciendo a Félix, pero ahora no hubo alboroto alguno. Yo vine a hablar pacíficamente. Estuve en el lugar ahí con ellos. Yo nunca alcé mi voz, más que cuando hablé de que Cristo había resucitado. Y por eso ya lo acusaban a Pablo. Pablo ya está a punto de ir a Roma porque fue acusado y muere por esa acusación que supuestamente él hace. Y los judíos le querían matar.
Los mismos judíos le querían matar. Pero quiero que veas algo que a mí me llama la atención. Nuevamente leemos el versículo 17. Dice la palabra, pasados, léalo conmigo, algunos años, ¿vine a qué? Ok, esta palabra que a veces nosotros a lo mejor en otras ocasiones habíamos escuchado, realmente es una palabra que a mí me llama la atención porque pues ahora dice uno, bueno, ahora ¿qué es lo que debo de hacer? En la palabra de Dios para todos traduce un poquito más extensible esta palabra. Dice, estuve lejos de Jerusalén por algunos años y regresé para traerles ayudas a los pobres. ¿Traerles qué? Ahí viene, dice, ¿traerles qué? Ayudas. En otra traducción dice, vine a traerles regalos. Una limosna es un regalo, es una ayuda. En la palabra, en la Reina Valera 60 dice a los de mi nación. Aquí dice a los de mi nación, pero dice a los pobres de mi país. Y dice, y a hacer algunas ofrendas. Quiero que veamos cuál es el concepto en el que se movían en aquel entonces. Pablo iba a muchos lugares, era bendecido en todos esos lugares, pero cuando él regresaba a Jerusalén, él sabía que había gente que necesitaba dinero. Y él no llegaba para pedir dinero a Jerusalén, él llegaba para dar dinero y presentar ofrendas en el templo en Jerusalén. Esto es algo que a lo mejor usted y yo en muchas ocasiones no lo habemos, a veces no lo vemos de esta manera, pero Pablo era una persona que sembraba y por eso Dios le bendecía. Pablo era una persona que daba a los pobres y por eso Dios le bendecía. Pablo era una persona que traía ofrendas a la iglesia porque él sabía que era importante que Dios viera su corazón. Quiero que vea esto. ¿Cómo entonces yo puedo ver de esta manera si él me dice que él cumplía la ley, que él cumplía lo que sus padres le habían enseñado, que él no estaba haciendo nada mal, que él tenía una conciencia limpia? Ahora dice que él también, él cuando viene a Jerusalén, él no viene a disputar, no viene a hablar en contra de nada, no viene a estar haciendo alboroto. Él dice, yo venía y yo también traía para ayudar a la gente que lo necesitaba. Yo también traía mis ofrendas aquí a este lugar. Y es algo que se nota o connota ver que la iglesia estaba muy cerca, o los gobernantes estaban muy cerca con los judíos porque se escuchaba todo lo que hacían. Había muchas de las cosas que ellos hacían eran conocidas aún ante el gobernador. Por eso es que aquí es algo importante que cuando yo lo leí dije, esto es algo que Pablo me está diciendo. Él fue enseñado por sus padres a hacer lo que él estaba haciendo. Porque aquí dice que él ha seguido la ley como sus padres se lo enseñaron. ¿Estamos aquí? Ahora quiero que me acompañe, por favor, bajo esta base, quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 14, versículo 24. Días pasados estuvimos a lo mejor un miércoles compartiendo una parte de esta palabra. Y aquí dice en el 14, Proverbios 14, 24, dice la escritura, si lo pueden poner también en palabra de Dios para todos, dice la palabra. La recompensa, dice aquí, las riquezas de los sabios son ¿qué? Su corona. Quiere decir que un sabio no le llama corona esto, sino le llama riquezas. Dice la escritura, Reina Valera 60, las riquezas de los sabios son su corona.
quiere decir que un sabio tiene riquezas. La corona es algo que se ve, la corona es algo que se visualiza. Y la corona de un sabio no es una así de oro con joyas. Dice, la corona, lo que se ve en un sabio, ¿qué son? ¿Qué son? Riquezas. Según el versículo en la Reina Valera 60, dice, la corona de los sabios son sus riquezas. Un sabio es visto por sus riquezas, según la palabra. Aquí usted me puede decir, pastor, es que no es cierto eso. Aquí los que tienen riquezas son los que tienen el dicho, el que no tranza. Sí se lo sabía, ¿verdad? El que se rió. Es que aquí también se mueve esto, pastor, y aquí también se mueve esto. Bueno, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién cree que la Biblia es la palabra de Dios? Ahí dice la palabra. Este es Reina Valera 60. La riqueza de los sabios son su corona. Dice, pero la insensatez de los necios es infatuación. Vamos a ver cómo dice la palabra de Dios para todos. Dice la palabra de Dios para todos. La recompensa del sabio es su inteligencia. Aquí dice la inteligencia. Dice, pero la del bruto. Bueno, eso quería que lo viera porque ahí dice una palabra, en la palabra de Dios para todo un poquito más dura. Dice, la del bruto, dice. Pastor, bueno, ahí dice. Acompáñame a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 y vamos a leer el versículo 32. Dice la palabra, Lucas 12, 32. No tengan miedo. Perdón, Reina Valera 60. Nuevamente, Reina Valera 60. ¿Qué dice? No temas, manada pequeña. Porque ¿qué dice? ¿Qué te imaginas aquí? Imagínate que tu papá es rey. Dice, pastor, si mi papá fuera rey, yo no estaría aquí. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que tu papá no es rey. Pero ahorita tenemos un papá que es rey. Y él le ha placido ¿qué? Darnos el reino. Entonces, hablar de un reino habla de algo que tiene dinero, algo que hay en abundancia, algo que hay, todo lo que tú y yo necesitamos, algo que sé que tengo todo lo que necesito porque somos hijos de un ¿qué? Entonces, por eso yo puedo decir, wow, qué bendición ser un hijo del rey. Si usted dice, yo no tengo un papá que es rey, pues déjeme decirle que se le ha mentido todo este tiempo, porque recibió usted a Cristo en su corazón y desde entonces usted tiene un papá que es rey. Y Dios le ha placido darnos, le ha dado gusto. Sí, también te voy a dar mi reino. Ok, está bien, a lo mejor lo dije mal. Pero hay algo que siempre nos mueve en nuestro corazón. No le voy a platicar toda la historia, pero hay 3 personas que mi esposa estuvo compartiendo el miércoles pasado con respecto a estas 3 personas. Eran 3 profetas. Uno de ellos vienen en Primera de Crónicas 25, no lo vamos a leer, pero eran profetas, era alguien que profetizaba. Uno de ellos se llamaba Asaf, el otro se llamaba Emán y el otro se llamaba Jedutún. Repita conmigo, Asaf, Emán y Jedutún. Asaf es Asaf, tal y como se escucha, Emán con H al principio y Jedutún con, como se oye, Jedutún, pero con J al principio. Y estos 3 eran los principales que ministraban, fíjese bien, los principales que ministraban cuando David era un rey. Cuando David era un rey, eran los 3 principales, repita conmigo, principales. Alrededor de los
entre los 150 salmos, alrededor de 71, 72 o 73 salmos fueron escritos por David. Algunos fueron escritos por los hijos de Coré. Algunos fueron escritos por estos tres principales. Y este salmo, el Salmo 73, lo escribió uno de ellos, llamado Asaf. Y Asaf escribe este Salmo 73, y este salmo me enseña algo que a lo mejor muchos no hemos descubierto, pero quiero que sepa. Dentro de este Salmo 73, el profeta aquí, este profeta Asaf, describe tres tipos de muerte. Del versículo 1 al versículo 12 describe tres tipos de muerte. No los vamos a ver ahorita porque no es mi intención hablar de esto, pero me habla de esos tres tipos de muerte que precisamente son algunas de las cosas en las que usted y yo podemos caer. Tres tipos de muerte en las que en muchas ocasiones nosotros no nos hemos dado cuenta, pero que ahí dice la Escritura que cuando usted y yo estamos viviendo cualquiera de este tipo de muerte, entonces quiere decir que en mi vida puedo no estar dando la vida que Dios quiere que yo dé. Hay muchas cosas que en muchas ocasiones nosotros no estamos compartiendo a Dios como debemos de compartirlo, y muchas veces nosotros podemos estar careciendo de la riqueza que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Porque Asaf cae en este mismo tipo de cosas, y en estas tres él pudo haber caído. Me habla de un tipo de muerte que es la muerte de la carne. Me habla de otro tipo de muerte que es la muerte del alma. Pero me habla de otro tipo de muerte que es la muerte del espíritu. Y no quiere decir que él ya se murió. Simplemente le digo una cosa: en nuestra carne, cuando muchos de nosotros pudiéramos estar enfermos, hay partes que a lo mejor en mi vida, en mi carne, están muertas. Como la lepra es una enfermedad de ellas, el cáncer es otra. El tipo de muerte en el alma llega a ser en mis emociones. Ya caigo en una depresión, caigo en algo que ya estoy encerrado, que ya no quiero salir, que ya mejor me quiero morir. De hecho, es lo que dicen. Y otro tipo que dice del tipo del espíritu es cuando ya usted está consultando a hechiceros, a adivinos, a esos que ponen anuncios allí, que se hacen amarres y no sé qué tantas cosas. ¿Sabe qué hay detrás de eso? Un demonio. Y ahorita lo vamos a ver. Y ya cuando usted cae en eso, entonces puede estar muerto también espiritualmente. Asaf lo describe en estos versículos del 1 al 12. Pero quiero que vea precisamente una de las cosas que escribe Asaf, uno de los principales de David, y dice la Escritura, dice: ciertamente, versículo 1, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios del corazón. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que Dios es bueno? A ver, otra vez. ¿Cuántas veces hemos dicho que Dios es bueno? Y todo el tiempo hemos dicho. Entonces Asaf dice: Dios es bueno para con su pueblo. Dice: en cuanto a mí, dice Asaf, casi, diga casi, por poquito, dice, se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Dice: viendo la prosperidad de ¿quiénes? Póngale ahí, subraye, viendo. ¿Qué veía Asaf? La prosperidad de los impíos. ¿Qué veía Asaf? La prosperidad de los impíos. Y empieza a decir, uno de los que dice ahí el versículo 8, dice: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Verso 9 dice: ponen su boca contra el cielo. Quiere decir que hablan mal hasta de Dios. Dice: y su lengua se pasea por la tierra. Verso 12 dice la Escritura: he aquí estos impíos. ¿Qué dice? No le escucho. ¿Sin qué? ¿Qué dice? Alcanzaron riquezas.
Y luego él dice, Asaf, verso 13, él mismo dice, verso 14. ¿Qué decía Asaf? En vano me levanto el domingo temprano y más cuando hace frío. Prefiero estar en la cama para ir a la iglesia. En vano, dice. Estoy escuchando al pastor a cada rato y habla tantas cosas que ni sé lo que dice, pero ya en vano, creo que ya no sirve de nada porque cada vez veo que los de allá son más prosperados que yo. Asaf pensaba lo mismo. Uno de los principales del reino de David. Verso 14. Pues he sido azotado el día. ¿Y qué más? Castigado todo. Wow. Qué amado era él, ¿verdad? Era muy amado, porque Dios dice que al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Verdaderamente que Asaf era un buen hijo. Verso 15. Si dijera yo, decía Asaf, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos. Es como yo decir ahorita, si yo me pusiera en el papel de Asaf, yo diría, si yo dijere voy a hablar igual que aquellos y voy a comportarme igual que aquellos, dice Asaf, yo engañaría a todos ustedes. Dice, yo no los voy a engañar, pero dice la palabra, verso 16, cuando pensé para saber esto, ¿qué dice? Fue duro trabajo para mí. Ahora lea el 17. Hasta que entrando comprendí, aquí es donde quiero que nos detengamos y quiero que voltee para acá. ¿Qué hay en el santuario? ¿Qué había en el santuario? Obviamente uno dice, bueno, ¿qué había en el santuario? No es que tuviera algo, no es que estuviera con figuras o con versículos puestos viendo. No, dice la palabra que hasta que yo entré a la presencia de Dios, hasta que llegué y me puse delante de Dios, hasta que estaba allí con mi corazón derramado delante de Dios, hasta que estuve en su presencia en el santuario, dice, entonces comprendí el fin de ellos. ¿Qué vio? ¿Qué vio Asaf en el santuario? ¿Qué fue lo que Asaf vio en el santuario? Déjame te digo, yo no sé qué es lo que vio, pero sí te puedo decir qué es lo que dejó de ver. Lo que dejó de ver en el santuario dejó de ver a los impíos. Dejó de ver a aquellos que estaban siendo prosperados más que él. Porque en muchas ocasiones nosotros no estamos siendo como ese sabio que tiene su corona en inteligencia y en riquezas. Estamos como Asaf, viendo a aquellos impíos y dejo de tener la sabiduría de Dios y empiezo a mirar a los impíos, que yo sé que ahí es donde ellos ya comprendí el fin de ellos. Dios le hace mostrar a Asaf que viendo a aquellos que han sido prosperados, voy a apuntar para allá para que no piensen que estoy hablando, aquellos que estaban siendo prosperados, Dios le está diciendo, ¿ya viste el fin de ellos? Si quieres saber, sígalo leyendo. Después hay muchos versículos que están hablando del fin de ellos, de todos aquellos que son impíos y que son prosperados en riqueza, que no vienen de Dios. Que se da cuenta Asaf que él estaba en un lugar no de sabios, no de aquellos que están en inteligencia, donde su corona son las riquezas. ¿De qué me está hablando entonces la palabra? De que en muchas ocasiones nosotros nos ponemos a pensar porque aquel tiene y yo no, porque aquel tiene más que yo,
porque aquel sí y yo no, porque aquel hace esto y yo hago mejores cosas que él y él no, y él tiene más que yo. Y entonces empezamos a debatir en nuestro corazón, decir, mejor me voy a ir como ellos. Pero dice la palabra, dice, si yo hiciera esto, engañaría a mis hijos. Si usted hace lo mismo, una de las cosas que ¿sabe quién son los primeros en reclamarle? Sus propios hijos. ¿Por qué me llevas a un lugar diciendo que allí es donde yo debo de estar y a la hora de la hora tú dices es mejor por acá? Dice la palabra, entonces, allí es donde tú y yo podemos entender una cosa. Versículo 21, dice, se llenó de amargura mi alma. Dice, y en mi corazón, ¿qué dice? Sentía punzadas. Verso 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Verso 23, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después, ¿cómo dice? No le escucho, ¿cómo dice? Verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, ¿qué dice? Wow. Cuando usted dice esto, Dios hasta se siente bien a gusto. Dice, qué bueno que yo soy todo lo que deseas. Amén. Imagínese que usted es Asaf y ahorita tiene necesidades. Y de repente usted dice, necesito algo, Señor. Y luego yo tengo algo que tú necesitas. Aquí lo tengo en mi cartera. Está llena. Amén. Yo lo tengo. Te lo voy a regalar. A ver, ve Luis Miguel. De repente viene Asaf con Dios y voltea para acá conmigo. Y de repente él le dice, ¿cómo le dijo? Ven acá. Dice aquí, verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dígamelo a mí. Imagínese que me lo dice a mí. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué bueno. Pues yo te iba a dar esto, pero como no deseas otra cosa, ya me tienes a mí. Lo tienes todo. ¿Verdad que sí? Y aún así el Señor cuando lo abraza, Él no se da cuenta. Pero en la bolsa de atrás ya se la puso. ¿Lo cree? Gracias. Regrésamela. No, no te creas. Algo que Dios me está diciendo, ¿de veras soy yo? ¿De veras soy yo el que necesitas? ¿Me amas a mí? ¿Fuera de mí no deseas nada? Eso es lo que Él descubre cuando deja de ver allá afuera y ve que Dios lo es todo. Pero ¿sabes otra cosa? Deja de verse a sí mismo. Deja de ver lo que a Él está faltando. Deja de ver lo que Él necesita. Deja de ver todo eso que a Él le hace falta. Dice, fuera de ti, nada deseo. Pero en muchas ocasiones nosotros no estamos bajo ese concepto. En muchas ocasiones nosotros estamos fuera de ese concepto. No estamos pensando en que realmente Dios me puede dar todo lo que yo necesito. Y allí estamos muy equivocados. Allí estamos, ¿qué? Aunque usted no lo crea. Quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Vamos a leer el versículo 11.
Proverbios 18:11. Se la perdió Rubén, pero ni modo. Es que lo iba a subir a él. Imagínate. Dice la palabra, las riquezas del rico son ¿qué? Su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Así son las riquezas del rico. Versículo 10, capítulo 19, versículo 4. Las riquezas, ¿qué dice? Traen muchos amigos. ¿No lo está leyendo conmigo? Proverbios 19:4, ¿qué dice? Las riquezas del rico, ¿qué dice? Traen muchos amigos. ¿Y qué más dice? Uy, sí, pobrecitos los pobres. Porque no tienen amigos. Pero Pablo dijo, yo traje regalos a los pobres. Yo traje regalos ¿a quiénes? A los pobres. Quiero que le acompañe ahora a Lucas capítulo 16 y vamos a leer el versículo 13. Vamos a leer desde el 11. Lucas 16:11. Dice la palabra, pues si en las riquezas injustas no fuisteis ¿qué? Fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Dónde están las riquezas injustas? En aquellos que dicen, híjole, trabajé tanto y me pagaron tanto y apenas salí. Oh, qué bárbaro, híjole, estudié tanto, estoy en una carrera, estoy haciendo esto, estoy ganando tanto y apenas incompleto. O es que estudié tanto, pero que tengo que trabajar mucho más. ¿Y cuándo es cuando yo disfruto? ¿Cuándo es cuando yo voy a tener realmente las riquezas que Dios me dice? Yo creo que ahí tiene la palabra algo y me está diciendo de que hay riquezas injustas. Pero dice la palabra, si aún en esas riquezas que tú tenías y que no fuiste fiel, ¿cómo dice Dios te voy a confiar lo que yo tengo para ti? Versículo 12. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién te va a dar lo que es vuestro? A veces uno piensa y dice, Señor, es que ya estuve trabajando mucho y como Jacob trabajó 14 años por Raquel, aunque a Raquel se la dieron a la siguiente semana, 14 años no le dieron sueldo, ni un sueldo él ganó. Pero en los últimos 6 años, después de que él tuvo sus 2 esposas y sus hijos, Dios le entregó en 6 años más lo que tenía su propio jefe. Pero ¿sabes por qué? Porque si tú y yo leemos la historia de Jacob, Jacob dice que fue azotado en muchas ocasiones, que sufría el calor del día durante el día y en las noches sufría el frío. Si algún león o un oso se llevaba una oveja, dice la palabra que aún Jacob de las suyas, ya cuando él ganaba, se las pagaba a su dueño. Tantas cosas que hizo Jacob con tal de tener a su jefe bien contento. Dios dijo, en las riquezas injustas, tú sí fuiste fiel. ¿Y sabes qué? Cuando Dios le entregó en 6 años, después de haber trabajado 14 años sin sueldo, en 6 años le dio más de lo que a su suegro, que era su jefe, tenía. Tanto así que a los hijos de su jefe ya le estaban echando en cara que le estaba robando. Y no era cierto. Jacob aprendió una cosa. Jacob aprendió a ser fiel con las riquezas injustas. Por eso Dios le dio lo verdadero y le dio abundante riqueza. Seguimos leyendo. Ningún siervo, fíjese bien, ningún siervo que dice puede servir ¿a quién? A 2 señores, porque dice porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Si tenemos una versión en inglés, alguien trae una versión en inglés, ¿tenemos alguna versión en inglés en línea? Dice la palabra, tú no puedes servir
¿A Dios o a Mamón? Y realmente la palabra mamón en inglés se oye feo en español, pero así es la palabra. No me está hablando de las riquezas, me está hablando de un Dios. El Dios de las riquezas. ¿El Dios de quién? Entonces, cuando la palabra me dice ninguno puede servir a dos señores, me está hablando o sirves a Dios o sirves al Dios de las riquezas. Y aquí es algo que realmente nosotros no hemos considerado en nuestra vida. Déjeme le digo algo antes de continuar. Acompáñeme a Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios capítulo 6, verso 2. Dice la escritura. Bueno, ¿qué le parece? ¿Qué dice ahí? Léalo todos juntos. ¿Qué dice? Ok, dice Pablo a los Efesios. Ahora vamos a leer Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Si lo tiene, diga amén. ¿Qué dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová Dios, tu Dios, te ha mandado. ¿Para que qué? Ok, ¿quién quiere vivir poco tiempo? ¿Nadie? ¿Nadie quiere vivir poco tiempo? Yo creo que, déjeme le digo una cosa. Esta es mi vida desde que yo nací. Y mi vida termina en el lugar que Dios quiere que yo termine. Él sabe todos los días de mi vida. Él sabe cuándo Él me va a recoger. Él sabe cuándo me voy a morir. ¿Amén? Y suponiendo que es desde que yo nací hasta aquí, la palabra de Dios dice allí que yo tengo un día ya que Dios estableció para que yo muera aquí. A veces me da mucha tristeza haber sido el número 10 en la familia. ¿Cómo me hubiera gustado que mi papá y mi mamá hubieran conocido a mi nieto? No lo conocieron. Se fueron antes. Conocieron a muchos de sus nietos y bisnietos después de que todos los 9 que están arriba de mí tuvieron nietos y bisnietos, y a muchos los conocieron, a otros no por estar lejos. Pero ¿cómo me hubiera gustado que hubiera conocido a mi nieto? A mis hijos los conocieron, eran sus nietos, pero a mi bisnieto no lo conocieron. Imagínense qué pasaría si a mi papá le hubiera dado más larga vida. Obviamente yo era ya el número 10. Hace 17 años, tenía 104 años cuando murió. Bueno, más, ¿verdad? Mi abuela tenía 104 años. Mi abuela sí conoció a sus bisnietos. Mi papá no, de 95, mi papá 96. Es que mi esposa es la de las fechas. Mi papá tendría ahorita como en a lo mejor 115 años. Y yo creo que Dios le extendió esa vida. La cosa es que usted quisiera tener más vida. No más como 6. Bueno, me voy a dirigir para acá entonces. Cuando usted quiere tener más vida, dice la palabra, porque el ¿qué? ¿Qué dice? El versículo, no me lo quiten. ¿Qué dice allí? No, dice, para que sean ¿qué? Prolongados tus días. Dios te extiende para que vivas más. Y no viviendo dependiendo de otros, no viviendo en enfermedad, no viviendo en pobreza, sino viviendo en riqueza como Dios quiere que tú vivas, porque ese es el reino de los cielos. ¿Y Él le ha placido? Darnos. Entonces, cuando yo honro a mi padre y a mi madre, Dios dice que Él prolonga mi vida, le extiende para que yo pueda vivir más. Pero dice la palabra, ¿y para qué qué?
Léalo conmigo. ¿Y para que qué? Te vaya bien sobre la tierra. Esta es una de las cosas que en muchas ocasiones nosotros perdemos de vista. En una ocasión, en un encuentro con Jesús, yo le animo a tomar el encuentro con Jesús. Si no lo ha tomado, tómelo. Y si ya lo tomó, sirva, porque Dios le va a hablar. Amén. En uno de ellos me dijo un joven, terminando ya el encuentro con Jesús, se quedó en su corazón este versículo que no es que lo hayamos leído, porque no se leyó allí, pero él me dijo: pastor, ¿cómo puedo amar a mi papá? ¿Cómo lo puedo honrar? ¿Cómo es que yo puedo honrar a mi papá si ha sido un papá que no ha tenido cuidado de mí, ni mi papá ni mi mamá? Y le digo: bueno, pero son tus papás. Sí, pero yo no quería esos papás. Bueno, le digo, a lo mejor cuando naciste, Dios te dijo: a ver, ¿cuáles papás quieres? Dijo: no, pues no fue así. Entonces a lo mejor a tus papás Dios les dijo: escojan su hijo. No, pues tampoco fue así. Pero luego se quedó callado y me dice: entonces me está diciendo que Dios me dio a mis papás. Sí. Entonces me está diciendo que Dios puso a esos papás encima de mí que me tratan muy mal. Le dije: no sé cómo te traten, pues me tratan muy mal. Le digo: bueno, pero si me estás preguntando que fue Dios el que te los dio, te digo: sí. Y él acababa de salir de un encuentro y se puso a reflexionar tantas cosas. Y se puso a meditar y se puso a ver: ¿realmente es Dios quien me entregó mis papás? Yo no los escogí ni ellos me escogieron. Y me dice: entonces, ¿cómo es Dios? Le dijo: Dios es bueno todo el tiempo. Pero entonces, ¿cómo lo voy a honrar? La Biblia dice: hónralos. No te dice si fueron buenos o si fueron malos. Te dice: hónralos. Digo, porque yo no lo digo, lo dice su palabra. Tu vida será prolongada y te irá bien. Entonces por eso no me está yendo bien. Por eso no te está yendo bien. Tenemos que cuidar nuestra vida. Tenemos que entender que Dios no miente. Dios no me manipula. Él está escrito lo que Él dijo. Pero no es algo que Dios me obligue a hacerlo. Él me pone la mejor opción para saber que yo soy un hijo de un rey y que a Él le ha placido darme su reino. Yo puedo ser como Asaf, de los principales, pero estarme quejando a cada rato: no me alcanza, no estoy aquí, no estoy haciendo esto, ya estoy cansado, me estoy enfermando porque ya tengo mucho trabajo, Dios no me quiere. Perdón. Aquí está lo que Dios te quiere dar. Ahí está, en abundancia. Pero Él quiere que tú y yo seamos como Asaf, cuando en el santuario comprendió el no estar viendo las riquezas, ni estar viéndose a sí mismo, sino estar viendo a Dios. Y decir en mi corazón: nada deseo, Señor, fuera de ti. Es algo que mi corazón, cuando yo lo comprendo en mi vida, llega a un momento en mi corazón donde he aprendido a tener esa honra a mi mamá, a tener esa honra a mi papá. Dios me dio el privilegio, la oportunidad, la bendición de haber sido pastor, aun cuando ellos partieron con el Señor. Hablando de Guido, del pastor de
Playa del Carmen. Yo entiendo ese momento tan duro, tan difícil, pero él honró también a Dios. Era mayor que yo. Y Dios honra a sus hijos. Pero cuando a mí me dio la oportunidad de entregar a mi mamá en su último aliento y a mi papá en su último aliento delante de Dios, yo puedo entender que a quien más mi corazón honra es a Dios. Dice la Escritura, Malaquías capítulo 1, versículo 6. Todos creemos que Malaquías habla sobre diezmos y ofrendas, pero no es lo que Malaquías está diciendo. Malaquías está hablando precisamente de lo que viene en el versículo 6. Léalo conmigo. El Hijo si pues soy yo Padre, ¿qué dice? Y si soy Señor, dice Jehová de los ejércitos, o a vosotros, oh sacerdotes, ¿que qué? Menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7 dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Verso 8 dice, y cuando tú ofreces el animal ciego como un sacrificio para mí, el ciego, dice, ¿no es malo? Cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios me habla de honra. ¿Me ayudas con 2 sillas, Luis? Dice la palabra, ninguno puede servir a Dios o a Mamón. Gracias. O sirvo a Dios o sirvo a las riquezas. O le obedezco a Dios y solamente a Dios, y Él es mi todo, o me dedico a las riquezas. Aquí están las riquezas. ¿Qué son las riquezas? Vamos a ponerle dinero. Cuando alguien viene, no le habla al dinero, porque el dinero no responde. Pero hay un Dios, un ídolo, que es el amo y Señor de las riquezas del dinero. Y cuando tú le hablas al dinero, tú piensas que el dinero te contesta, pero no es el dinero el que te contesta. Si tú quieres solamente dinero, el dinero no te puede contestar, porque el dinero no es Dios. No estoy hablando de Dios, porque sabemos que no es Dios. Ese está traducido mal, yo lo puse con D minúscula. Cualquier Dios es con Dios con D minúscula. Solamente nuestro Dios es Dios. Amén. Por eso dice, el dinero no es Dios, porque yo sé que solo Dios es uno. Pero hay muchos diosesitos.
y Mamón es uno de ellos. Pero Él es el Dios de las. Cuando tú le hablas al dinero, tú puedes decirme: yo no le hablo al dinero, pastor. Ah, no. Te aseguro que sí le hablas. Oh, mira, tengo un préstamo. Oh, póngale clic aquí. Así le damos 50,000 pesos. Oh. Usted no se está dando cuenta que no es el dinero, sino quién es. Es Mamón. ¿Cuánto más quieres? ¿Cuánto más anhelas? ¿Cuánto más deseas? Y al rato sale uno peor, endeudado. Te embargan, te quitan las cosas. O estás trabajando y lo que te costaba bien barato porque era en oferta, al rato lo estás pagando 3 o 4 veces más. Dios no quiere eso para conmigo. Dios quiere que lo ame a Él, que Él sea el primero en mi vida. Pero tú y yo necesitamos una sola cosa: creer su palabra. ¿Quieres que te vaya bien? 2, 3. ¿Quieres tener larga vida? Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre. Dice la palabra: no veas la prosperidad de los impíos. No te veas a ti mismo. Dice el Señor: veme a mí. Allí tú vas a comprender el final de todos aquellos que le hablan a Él. El dinero no es Dios. Él no te escucha. Pero hay alguien detrás de Él que sí te escucha. Y el que te escucha detrás del dinero no es Dios. Dios te puede dar eso y mucho más en abundancia. No lo digo yo, lo dice su palabra. Capítulo 3. Y con esto terminamos. Verso 10. Malaquías 3:10. Dice la escritura: trae todos los diezmos. No habla de toda la gente, habla de todos tus diezmos al alfolí. ¿Y qué dice? Haya alimento en mi casa. Quiero pedirte un favor, y esto lo he comentado en muchas ocasiones. Si tú encuentras alimento en esta casa, dale gracias a Dios, porque realmente en mi corazón está escuchar de Dios para entregarte el alimento que necesitas. Yo no lo quiero aquí, aunque dice la palabra en hebreo que nosotros lo recibimos. Yo lo hago con temor y temblor. Le pido a Dios siempre por quien administra, y no soy yo, pero está cubierta por mí. Yo siempre le pido sabiduría y inteligencia a mi esposa, que Dios le dé a mi esposa. Dice la palabra: pruébame en esto, dice Jehová de los ejércitos. Pruébame, como rétame. Te reto, dice el Señor, te reto. Dice: si no te voy a abrir, si tú diezmas, dice, te voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros
bendición. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Sobre y abunde. Y dice el 11: además también reprenderé por vosotros al devorador, aquel que está allí. ¿Se oye aquí en Tijuana la expresión que se cobró a lo chino? Así pasa con él. El día en que tienes porque él te dio, él se lo cobra a lo chino. Pero dice Dios a ese devorador: yo lo voy a reprender, porque yo ahora veo que tu corazón está conmigo, que hiciste eso sin saber. Pero cuando tú a mí me entregas lo mío, a él le digo: úshala, fuera de aquí. No tienes que hacer nada, porque a mi hijo me lo respetas, y lo que tiene ahora se lo cuidas. Dice: no te va a destruir el fruto de tu trabajo, ni lo que tú tengas y produzcas nunca será estéril, sino siempre dará más fruto. Dice Jehová, no lo digo yo, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones te llamarán bienaventurados, porque Tijuana será tierra deseable. Dice, lo creemos. Denle un aplauso al Señor Jesús. Póngase de pie y vamos a orar. Ponga su sobre en su mano. Póngalo aquí en su corazón y dígale: Señor, no está el dinero entre tú y yo, Señor. No es el dinero a quien le hablo, Padre. Es a ti, Señor, quien me has dado hasta el día de hoy. Dile: tú has sido fiel, Señor. Dile: yo creo en tu fidelidad, Padre, porque hasta el día de hoy nunca me has abandonado. Y así como Asaf, ese profeta de entre los principales que ministraban en el reino de David, Señor, entendió y comprendió una sola cosa, entendiendo que en el santuario te vio a ti, vio tu gloria, Señor, lo maravilloso, lo hermoso, lo precioso que eres, Señor, la misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Entendiendo, Señor, que tú me darás aún larga vida, Señor, en salud, no dependiendo de otros, en bendición, como Pablo, Señor, dando aún a aquellos, Padre, que lo necesitan, en ofrendas, Señor, aún entregándote a ti, Señor, aún más, Señor, de lo que es tuyo, Padre. Dile: hoy creo, Señor, que así como Pablo, Padre, Él nos enseñó y nos entregó, Señor, esta palabra. Dile: hoy, Jesús, creemos tu palabra y confiamos en ti.
Hoy tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobreabunde. Extiende tus manos al cielo y dile: así, Señor Jesús, así abiertas, Padre, yo recibo tu bendición, Padre. Mientras cantamos,